Ciudad Continental, la Facultad de Psicología, en el curso de Psicología de la Percepción y la Atención, presenta a Panchita en el mundo de Huancayork. ¡Tan, tan, tan, tan! En un mundo muy lejano, vivía Panchita, una niña feliz y muy guapa. Hoy les contaremos el viaje de Panchita a Huancayork para descubrir las aventuras en el mundo de la percepción. Todo comenzó un día que decidió salir a pasear. El sol brillaba más fuerte que nunca y Panchita empezó a experimentar cosas muy extrañas en todo su cuerpo. Era una sensación muy rara y era como que agua que caía por todo su cuerpo. Ella no sabía lo que era. Ella se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que está empezando a suceder y por qué cae todo esto? ¿Qué pasa con Panchita? ¿Qué estaba pasando con... El elemento de nuestro cuerpo que determina cómo percibimos el clima o cómo regulamos la temperatura corporal se encuentra en el hipotálamo del cerebro y cumple la función de un termostato. Quienes conocen de autos dicen que el termostato permite que los componentes del motor trabajen a una temperatura determinada. La sensación del calor se produce por la estimulación de unos termorreceptores presentes en la dermis. Se activan con temperaturas que oscilan entre los 32 grados y 48 grados centígrados. Mediante este tipo de termorreceptores podemos ser conscientes de la temperatura que hace, en este caso del calor. Al día siguiente, Panchita decidió salir a pasear y ahí se encontró con unas niñitas medio raritas, que eran personitas que no tenían cabello y que antes en su mundo nunca había visto. Todos eran flaquitos y sonreían mucho, y ella, confundida porque no sabía qué estaba pasando, decidió jugar con ellos y ver de qué se trataba. En eso, las nubes se pusieron tristes y comenzó a gotear agua. Ella no sabía lo que era, porque en su planeta nunca había visto eso, ni siquiera había nubes en su planeta. Pero de repente sintió lo extraño que caía por todo su cuerpo, y ella una vez más se preguntó, ¿qué está pasando conmigo? Como ya hemos dicho, el hipotálamo del cerebro es el que nos permite percibir el clima o la temperatura corporal. Nuestro cuerpo se encuentra a 36 o 37 grados centígrados en condiciones normales y puede alcanzar su máxima temperatura a las 8 de la noche y su mínimo a las 3 de la mañana, dependiendo de la región en la que nos encontremos. Cuando hace frío, tenemos una sensación de frío. Esa sensación se produce por la estimulación de unos termorreceptores presentes en la epidermis, siendo estos muy abundantes. Se activan con temperaturas comprendidas entre los 10 y 40 grados centígrados. De esta manera podemos ser conscientes de la temperatura que hace, en este caso, el frío. Panchita regresó al hotel donde se hospedaba. Entonces, la señora que la cuidaba le dijo, Panchita, estás muy sucia, tienes que ir a bañarte. Panchita fue a la ducha y entonces comenzó a caer gotas de agua que eran muy frías. Panchita no sabía lo que era, estaba muy confundida. Era muy frío. Panchita, poco a poco, fue asimilando las gotas y sintió que ya no eran tan frías. A ella le agradó mucho. Panchita finalmente preguntó,
Los fenómenos de adaptación. Si se aplica un estímulo sobre un receptor, este responde inicialmente en forma muy intensa. Sin embargo, si se mantiene este estímulo por algún tiempo, disminuye progresivamente la frecuencia de los potenciales generados. Este fenómeno es conocido por el nombre de adaptación y puede observarse al tomar una ducha fría, por ejemplo, caso en el cual se percibe inicialmente una intensa sensación de frío, pero después de un tiempo, esta sensación disminuye y se siente la sensación como si la temperatura del agua se hubiera elevado. Panchita ya estaba muy limpia y decidió pasear por todo Moncachor. Ella, desde su nave, vio que todo era verde, vio que había muchos árboles frondosos. Entonces, ella al caminar, vio averiguar un poco de lo que estaba pasando. Pasó por un parque, pero de repente algo muy grande impactó en su cabeza. Era como una bola gigante. Ella, como no sabía qué había pasado, se cogió la cabeza y empezó a enfadarse. La sensación que sintió en ese momento era muy incómoda, era fea y empezó a llorar y a gritar por lo que sentía. Panchita no sabía lo que era y estaba muy triste y lloraba. Ella se preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está doliendo mucho? Y le dijo, ¿qué es lo que está pasando? Otra vez. Y confundida se seguía preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasan tantas cosas malas en Huancayork? ¿Por qué? Percepción del dolor. La variedad de dolores que podemos sentir es amplia y también lo son los tipos de nociceptores, que son los receptores del dolor. Estos varían según su localización, que puede ser la piel, los músculos y articulaciones. En lo que se refiere a la piel, las fibras sensoriales responsables de la nocicepción se subdividen en varias categorías, dependiendo de su diámetro y del espesor de su vaina de mielina. Parámetros cruciales que determinan la velocidad de conducción de las señales eléctricas. En el caso del dolor, al igual que ocurre con las demás modalidades sensoriales, la información no llega directamente al cerebro, sino que ha de pasar a través de un primer relevo a nivel de la médula espinal y luego de un segundo en el tálamo. Este constituye un centro de redistribución y análisis de la información sensorial, que acaba por fin llegando a diferentes partes del córtex cerebral, donde el dolor es interpretado de manera consciente. Panchita, no recuperaba lo que le había pasado por esa incómoda sensación, salió a caminar porque desde su nave vio que había flores enormes que crecían en todo el campo. Y como no había visto eso en su planeta, decidió acercarse a ver lo que era. Cuando de repente vio que un extraño animalito que volaba se paró en su brazo. Y ella, para verlo fijamente, decidió espantarlo, pero cometió un grave error. ¡Auch! El animal era una abeja enorme que la picó en su brazo. Y ella empezó a gritar, pidiendo auxilio. ¡Auxilio! ¡Bótala, bótala! Y una vez más preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto a mí? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que pasa en Huancayo? ¿Por qué a mí? La alteración del tacto, también llamada parestesia, se traduce por sensaciones de hormigueo, entumecimiento, adormecimiento, picazón, ardor, etc. En este caso, la picazón es el cosquilleo o irritación de la piel que despierta la necesidad de rascarse esa área. La picación, también llamada prurito, puede ocurrir de repente y de una forma intensa, pero tiene una duración corta en el tiempo. Puede estar presente en cualquier parte del cuerpo y de la cara. De la misma manera, el ardor es una sensación de quemazón. Esta alteración de la sensibilidad puede ocurrir en cualquier parte de la piel.
pero con frecuencia se percibe en los dedos, las manos, los pies, los brazos o las piernas. Panchita, muy emocionada, regresó a su planeta. En su nave muy hermosa. Su nave era muy bonita y de blanco y negro. Entonces, al regresar, sus amigos la vieron y la quisieron abrazar y decir, ¿qué cosa pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó en Nueva York? Dinos, ¿cómo te sucedió? Entonces, Panchita recordó que aquel pelotazo le había dolido y le había causado una fuerte herida en la cabeza. Ella quiso contarles lo que había pasado, pero ella se dio cuenta que no podía reconocer los objetos que tocaba, a pesar de que lo sentía. Entonces, Panchita estaba muy confundida por todo lo que le pasaba. ¿Qué pasó con Panchita? ¿Qué pasó? Lo que pasó con Panchita se llama agnosia. Esta es producida por un daño en la corteza cerebral secundaria. La lesión de esta zona provoca una agnosia relacionada con la información sensorial, por ejemplo, la agnosia táctil o la pérdida del esquema corporal. Se entiende por agnosia la dificultad para reconocer un estímulo sensorial sin que exista un defecto del receptor o de las vías sensitivas implicada en cada modalidad. La agnosia táctil es, por lo tanto, la imposibilidad de reconocer un objeto presentado al tacto sin que exista un defecto sensitivo asociado. Los fenómenos agnósticos relacionados con la percepción de la información táctil están asociados con las lesiones de la corteza parietal, tanto la región localizada sobre la cisura de Silvio, implicada en la información sensitiva mediada por el sistema espinotalámico y responsable de la percepción de la sensibilidad. De esta manera, hemos tratado de explicar cómo ocurren estos fenómenos de la percepción, del dolor, percepción de la temperatura y qué ocurre cuando existen lesiones en el cerebro. Muchas gracias.